Yo llegué hasta BBE, supuestamente. Hasta ahí me quedé. La dinámica. Hasta la dinámica, sí. Bueno, fenómeno. Vamos Pero a. bueno, más que nada, entonces el HFE lo tomamos, si no tiene típico, tomamos ahí una extrapolación, un promedio podemos tomar. Sí, sí, Digo, sí, para sí. ponernos de acuerdo para los ejercicios, más que nada, porque nos da diferente, si no. No, sí, correcto. Pero lo que pasa es que eh, igual como está polarizado, prácticamente no te va a cambiar porque está eh, bastante equilibrado, bastante estabilizado el punto de trabajo. Porque fíjate una cosa, tenés 100 ohm en paralelo con 20 ohm. Es 2000 sobre 120, o sea, 200 sobre 12. Estás en 8 más o menos. 8 dividido 40. Y vamos a hacer las cuentas. Total. No, se puede cerrar. Fíjate. Yo tengo 100 por 20 dividido 120. Me da 16 ohm. Si esto lo divido por el H femenino, como que es 40, me da 0,41. Y si yo hago 1 dividido 0,41, que lo voy a sacar como la inversa, me da 2,5 veces. Ya podría haber sido un poco más grande, podría haber sido 0,4, podría haber sido 3 ohm, 4 ohm, más o menos, 3,9. Y ahí estábamos, prácticamente eso no cambia. Bueno, vamos a simularlo. Bueno, lo simulamos con un análisis temporal. Y voy a simular 100 milisegundos. Entonces, si esto lo hacemos funcionar, y calculamos el punto de trabajo, fíjense una cosa. La corriente de colector, ¿cuánto les dio? 1, la de polarización, ¿Sí? De ICQ. 1,17 amperes. No, 917 miliamperes me dio a mí. Claro, pero A mí también me da igual. ¿Vos usaste el HF 40, Pablo? Yo usé el de 40. Ah, claro, sí, con yo. el HFA de 40 llegas más a un valor real a como te está dando el simulador. Fíjate, da Sí, sí. 940 en el simulador. Debe estar bastante bajo. A ver, me da 10 miliamperes en base, 100 miliamperes en el divisor. Fíjense que estamos 10 veces la corriente del divisor. Bueno, y la BCQ, ¿cuánto les dio? ¿Alguno lo calculó? 5,94 volts me dio a mí. 5,94. Bueno, fíjate, 6,7 menos 9,52. ¿Qué me hizo? 6,7 menos
95. 5,75 te dio a vos. 5. ¿Cuánto había dado? 503 me dio a mí. 5,94 me dio a mí. Fíjense que están todos dentro de los valores. Habría que calcular cuánto se está, qué porcentaje está variando uno del otro. Bueno, vamos a ver un poquito la parte de dinámica. Para que dé más real, como el simulador con 44, hay que hacerlo. Y ahí te da el valor más cercano al simulador. Sí, igual no hay que preocuparse tanto. Tienen que, o sea, si los cálculos le dan dentro del 10% de lo real, está bien. Ojo, esto es una simulación, no es un armado real del circuito. ¿Está claro? Disculpe, profe. Sí. ¿Podría mostrarme otra vez el de las tensiones? Claro, pero fíjate que me está mostrando las tensiones respecto de... Está mostrando las tensiones respecto de tierra, ¿eh? 9,52 en emisor y 6,78 en Sí, no colector. importa. Y ponga las corrientes un cachito, así le hago un screen. Gracias. Ah, está. Bueno, si ahora yo, fíjense, mido la tensión acá en la carga, ¿alguno llegó a hacer cuánto tenía que dar? A mí BCE me dio 1,12. ¿El pico? Sí, Sí, a mí también. Vamos a medir. está perfecto. No. Pero no tendría que estar desfasado esto a partir de BCQ, profe. No tendría que estar entre el punto medio en 5,9 volt. No, porque estoy después del capacitor. Claro, Tiene razón, con perdón, la tiene continua. razón. Tiene razón, no dije nada. Antes el capacitor sí va a estar ahí. Sí, señor. Ahora lo ponemos. Gracias. Nada. Tenemos uno y el otro. Perdón, IB dinámico le dio 2,45 mA. A mí me dio Eh, 8,5 miliamperes. A mí me dio igual, 8,52 miliamperes. Fíjense una cosa. Yo acá el pico positivo lo tengo en 1,29 y el negativo lo tengo en 1,39. ¿Por qué? ¿Me siguieron la pregunta? Eso es por la recta de carga dinámica, ¿no, profe? No, La no. pendiente no es más inclinada. Sí, correcto. Pero fíjate que estoy hablando de una señal senoidal. Porque de un lado tiene más, como diría, amplitud, pero para el otro lado de la tensión BCQ tiene menos.
Porque estoy a 5, por lo menos a mí me tocó a 5,9. Estoy un poquito más bajo que la mitad de la tensión BCC. Sí, pero eso sería el máximo. Vos tenés que tener en cuenta la señal que estás metiendo estás inyectando en la entrada, y esa señal te va a dar, en este caso, da 1, andaría en 1,25 más o menos. Pero fíjate que yo tengo un pico positivo menor que el pico negativo. ¿Me explico? ¿Saben dónde está el problema? Fíjense acá. No sé si lo ven. Voy a agrandar esto. Sí, no está saliendo muy senoidal que digamos, ¿no? Sí, es bastante senoidal. No hay una distorsión muy significativa. El problema es otro, miren. A ver si lo ven acá. Voy a ampliar un pico nada más. ¿Ven lo que hace? Y si lo Eso hago, debe ser el capacitor, ¿no? es el capacitor, no debe ser, es. ¿Ven la carga del capacitor? Bueno, ¿por qué? Claro, claro. Fíjense una cosa. Yo que tengo 8 ohm y 5 ohm. Estas quedan en serie para el capacitor. 4700 micro. Micro. Por 8 y 5, 8 y 4, 12, 13,6. Me da 6 milisegundos. 60 milisegundos. 5 tau serían 320 milisegundos. Y fíjense que yo simulé 100. Vamos a hacerlo vamos a cambiarle la simulación. En vez de simular 100, voy a simular. Esos capacitores, profe, también se calculan, ¿no? Como para Sí, señor. Sí, sí. reducir el tiempo. Sí, más la respuesta en frecuencia. Claro, tengo que tener en cuenta esos 2 kHz, ¿no? Ahí. No, esto está tranquilo con 2 kHz. El corte va a estar en los 10, 20 Hz en esto. Por el análisis, por la señal, por el valor de capacidad. Fíjense, ¿ven acá el pico? La carga. Bueno, si ahora yo más o menos por acá hago un zoom por esta zona y pongo los cursores, uno lo voy a poner acá, está en 1.30, 1.4 y el otro bueno, me está dando peor. Debería dar más 1.3. Ahí está. Bueno, ¿cuánto daba el pico? 1, ¿cuánto era el pico de No, tensión? ¿1? 12, 1,2. 1,121, sí, 1,12. Y acá da el pico a pico 2,6, daría 1,3. Estamos cerca, ven que estamos en el orden. Vamos a medir, vamos a poner la
tensión base emisor. Vamos a poner la tensión base emisor dinámica. A ver. Acá va a aparecer la continua, pero fíjense que la tensión base emisor dinámica está en 2,6 de pico, pico, es decir que estamos en 1,3, 1,4. ¿Cuánto les había dado? $1,121. Estamos, ven, estamos cerquita en el valor. Bueno, ven que no distorsiona, está bastante lindo, ¿no? Vamos a ver, voy a... borrar el plot y vamos a hacerle el análisis de Fourier. Fíjense que la primera armónica tiene 1, y pico de volt, pero la segunda armónica es mucho más chica. En 2 kHz tenemos 1,30 volt de pico. Y la segunda armónica en 4 kHz tenemos muy poco. A ver, vamos a agrandar un poco más. Tenemos 50 milivolts de pico. Prácticamente no está distorsionando. ¿Se dan cuenta la diferencia? Sí, No, no. profe, ¿me puede explicar eso de nuevo, lo que es la armónica con respecto a Fourier? Porque no lo tengo nada. No sé si le molesta a los compañeros, pero si sirve para refrescar. No, está bien. A ver, cualquier señal se puede... Cualquier señal periódica vos la podés componer con un conjunto de infinitas armónicas, ¿correcto? Sí, Infinitas eso lo señales tengo. senoidal. Cada una de las frecuencias es múltiplo de la anterior, ¿correcto? Correcto. Bien. La frecuencia nuestra es de 2 kHz, O que es sea la que cada barrita. 2 kHz tengo una armónica nueva. Claro. La primera armónica, que es la fundamental, está en 2 kHz, que es esta. Fíjate que tiene 1, y pico de volt. La segunda armónica, que está en 4 kHz, es esta chiquita. Si yo amplío se va a ver mejor. Que, profe, a ver, déjeme relacionar un poco. Si yo esta señal la paso por un puente de diodo, voy a tener una tensión de C de 1,5 volt casi, porque la primera armónica era la que me daba la tensión en continua, ¿no? ¿Puede ser? Sí, pero el valor medio es, no, es el valor ese de la primera armónica, pero el de continua te va a dar un valor de continua que donde vos, lo que pasa es que vos estás sacando el semiciclo negativo. O sea, hicimos el mismo análisis cuando vimos la fuente, pero para obtener el valor medio de la señal. Ok, listo. Bien, yo le puse una señal, inyecté una señal de 2 kHz. Una senoidal pura de 2 kHz. A la salida del amplificador, por la linealidad del transistor, me la está deformando, es decir, me está generando armónicas. Además de la de 2 kHz, que es la que yo quiero, aparece acá una de 4 kHz. Pero fíjate que esta de 4 kHz tiene una amplitud muy chiquita que anda en el orden de los 50 milivolts. ¿Ves la escala? Sí. Y si me voy a 6 kHz, en 6 tengo mucho menos. Tengo un valor de
4 milivolts. Es decir, tiene una componente armónica muy débil, no, tiene muy poca distorsión. ¿Está bien? Ahora, si yo le cambio este valor, le pongo 0.5 volt y lo simulo, y mido la acá hacemos un zoom, ¿ven cómo ya se deformó la señal? Está mucho más deformada, y si saco Fourier, fíjense cómo aumentaron las armónicas. Tengo una primera armónica, voy a amplificar esto si se ve mejor. Tengo una primera armónica que tiene 4 volt y algo de pico, una segunda armónica que tiene 1 volt, una tercera que tiene medio volt, una cuarta que tiene 300, 400, la quinta ya empieza a atenuarse. Fíjense que si aumento más para poder medir, acá tenemos 900 milivolts prácticamente, acá tenemos medio volt. ¿Otro color en vez de amarillo que se pierde con el... Con el negro, Sí. a ver, espérate. Bueno, no sé si a todo le pasa, pero... ¿Qué color? El verde creo. Ahí. El tema que son barritas. Sí, sí, no, pasa que es verdad, también se pierde por la misma línea blanca que está ahí atrás. ¿Está bien? Igual está- Claro. Fíjate, a 6 kHz tenés más o menos medio volt, a 8 tenés 400, anda por acá. A 10 ya prácticamente es muy poco, pero tenés la segunda, tercera y cuarta armónica que están influyendo bastante. Bueno, si voy salgo de Fourier, es la deformación esta que tengo en la salida. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Sí, profe, sí. Perfecto. Lo que todavía no me queda muy claro, profe, fue que yo todavía no entiendo cómo graficar la recta de carga dinámica, porque no me doy cuenta cómo. Fíjate una cosa. Voy a hacer una cosita. O sea, tengo los valores de BCE dinámico e IC dinámico, pero no. Y tengo también la fórmula de la recta de carga dinámica, pero no le encuentro la vuelta. ¿Ves otra pantalla ahora? Sí. Vamos a... ¿Era este? Sí. No, vamos a hacer una cosa. Ahí está mostrando lo que le quedó al cuadripolo. Sí, 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 no voy al otro. No, lo que pasa es que tengo que borrar todo y no me dejó.
Ahí parece Info 2. Sí, no, eso fue sí, del otro día. No, acá tengo que hacerlo, no en el. Fíjate, ahora que me dé la pantalla. Bueno, yo voy a tener mi eje de tensión, mi eje de corriente. ¿No será al revés, profe? ¿Eh? Al revés. De corriente y de tensión. Sí, sí. Sí, 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 obvio. Ahí tengo BC y BCC. Bueno, ahora yo trazo la recta de carga estática. Acá voy a tener Ahí dejo de compartir la pantalla. dejé de compartir sin querer. ¿Vieron que en el datasheet la curva esa está al revés, los ejes de coordenadas? Está en el eje X la corriente y en el eje Y PCE. No, ¿por qué? No, no lo vi. Entonces yo Bueno, estoy viendo mal, no sé. acá tenemos PCC. Qué feo, me está saliendo esto. Bueno, acá tengo BCC sobre RC más RE. Y acá tengo BCC. El punto de trabajo Q punto de trabajo Q está acá. Entonces, ¿cómo hago para calcular la resistencia de carga dinámica? Yo tengo que que IC es menos 1 sobre RD por BCE. ¿Está bien? Un punto es el punto Q, que es este. Y el otro, ¿cómo hago? A BCE le doy un valor. Es decir, le doy un valor, suponete 1 volt. Y hago el cálculo. Entonces, con esto me da un valor de IC, es decir, suponete que RD sean 10 ohm, 1 volt sobre 10 ohm me daría 0,1 amper. ¿Está bien? ¿Sí, no? Más o menos. Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, yo me vengo acá, que tengo
Esta es la ICQ. Y acá me corro hacia arriba o hacia abajo. Me voy a correr 0,1 amperes. Entonces, desde ese punto me corro 0,1 amperes y se crece, o sea, mi nuevo punto de referencia es este, lo voy a graficar en verde. Ahí me corrí 0,1 amperes y como mi pico de tensión es 1 volt, me corro, se aumenta la corriente, disminuye la tensión, me corro del punto Q me corro 1 volt hacia acá, entonces tengo el otro extremo y cuando se cruzan los dos, uno el punto de trabajo con el punto Q, el punto de cruce con el punto Q, y ahí tengo la recta de carga dinámica. Si te ¿Está mueves bien? para el otro lado, te da Sí, digamos, el otro punto, el punto de abajo, exacto. se cruzaría. Sí, sí, Y ahí te exacto. queda las dos senoidales, digamos, de abajo y de arriba. Exacto, pero cuidado que él tiene que ser simétrico. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Ahora, profe, Perfecto. el Sí, punto de cruce del violeta con el eje X, ¿no sería BCE estático más BCE dinámico? no necesariamente. Sí, a ver, O sea, ¿no es más fácil sacar ese valor así y de ahí trazar la recta? sí también. O sea, puedo encontrar uno de los extremos. Me puedo correr hacia abajo. Me puedo correr ICQ y cruza con el punto de trabajo, con el punto Q. ¿Me explico? Con el eje. Sí, no, más o menos. La verdad que no, profe, porque yo tengo que encontrar la recta de carga dinámica, ¿verdad? Entonces yo Sí, sé que señor. la tensión dinámica que voy a tener entre colector y emisor, por lo que yo sacamos en los cálculos que estuvimos haciendo, es de 1.12 volt, Sí, ¿no? De pico, ¿no? O sea, serían 2.24 volt sí, está bien, está bien, está bien, de sí, pico sí. a pico. Bueno, bien. Esa tensión que yo estoy sacando ahí, ¿yo la tomo como dato o no la tomo como dato para calcular la recta de carga dinámica? Como vos quieras. O sea, yo me puedo mover 1.12 volt a la derecha, o sea, sumarle al punto Q la tensión de 1,12. BC, lo sumo 1.12 y, Y y ahí después es que donde, ahí es donde se cruzan
ahí donde uno de los puntos, uno de las dos puntos. Con Claro, la pero- recta y listo. Sí, 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 eso sí. Ok. Pero también le puedo dar cualquier valor de excursión. Puede ser, le puedo dar un valor de excursión de 1 vol o 1 miliamper a la tensión o a la corriente. Claro, por ¿Me ejemplo, si yo le doy explico? 340 miliamperes, que son es la corriente dinámica que encontramos, si yo le doy 340 miliamperes, me puedo mover 340 miliamperes del ICQ de estático para arriba o para abajo y también lo puedo encontrar. No, no, va a pasar por ahí. Sí, sí. Ok. En realidad, como es una pendiente eso. Vos del punto Q te movés con esa pendiente, no importa qué valor le des. No, no, Siempre te va a correcto. dar sobre una recta que pasa por ese punto, digamos. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que la excursión va a depender del valor del generador. Si vos aumentás el generador, la excursión aumenta. Si vos Es más grande. bajás, claro, si vos bajás el generador, la excursión disminuye. Pero siempre te va a estar dando, te va a estar relacionada con la recta dinámica. Listo, listo. Ahora sí, ahora quedó claro. Perfecto. Bien. Dice ahí, Entonces profe, vamos. BCE sobre RC más que RE. R. Y abajo es BCC menor que BCE, dice. No, 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 no. No. Acá vos tenés que separar. BCE es el eje y BCC es el punto. ¿Sí? Sí, sí, disculpe porque no le conté. No, no, Sí, no, sí. está bien, está bien, está bien. Lo que pasa es que las letras no salieron lindas, ese es el tema, el peor problema. Bueno, vamos a volver un cachito. Yo tengo que dejar de compartir acá. Dejo de compartir y comparto acá. Bueno, vamos volvemos a la presentación y vamos a ver un par de detalles más. Potencia entregada por la fuente. Fíjense una cosa, la fuente me estaba entregando una potencia de continuo en el análisis. Si yo marco las tensiones y las corrientes, la fuente me está entregando una tensión de 12 volt y me está entregando una corriente de 1 amper. Y si yo marco la potencia que entrega la fuente, son 12,52 watts. ¿Está bien hasta acá? ¿Sí, no? Sí, sí. 12 volt por 1 amper, 12 watts y el 0,43 son los 0,52. Ese amper, profe, es por la... Espera que no veo la resistencia, no las puedo ver a ver para calcularla. Es la corriente de colector más la corriente del divisor resistivo. Fíjate. En la de colector, en la R2, que es esta, tengo 940 miliamperes. Y en la R1, que es esta, tengo 100 miliamperes. 100 más 940 es 1,04. ¿Sí? Sí, 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 se vio tranquilo. Perfecto. Bueno, potencia entregada por la fuente. Bueno, si yo voy a calcular la potencia entregada por la fuente, ¿cómo?
el valor medio de la tensión por la corriente que entrega la fuente. Ahora voy a hacer el cálculo en la potencia entregada al colector. Me olvido de la polarización de base. ¿Está bien? Por eso pongo solamente la corriente de colector. ¿Está bien? Sí, no, más o menos. Perfecto. Entonces, como quiero calcular el valor medio y la corriente es variable, ¿por qué? Porque la corriente de la fuente va a aumentar, la corriente que va a tomar el circuito va a aumentar o va a disminuir según la señal que yo le ponga. Entonces yo voy a tener una continua y sobre esa continua voy a tener montada una señal dinámica. Entonces tengo que calcular el valor medio de esa señal. Por lo tanto hago el 1 sobre t por la integral entre c y t de la potencia instantánea que entrega la fuente. La corriente de colector en el tiempo es la corriente de polarización más el pico de la senoidal. Si yo integro y reemplazo la corriente de colector por la ICQ más la IC pico por seno de omega t, me encuentro que tengo la integral de una suma, que es la suma de las integrales. Entonces puedo calcular la integral entre 0 y t de BCC por ICQ diferencial t, y puedo calcular la integral entre 0 y t de BCC por IC pico por el seno de omega t diferencial t. ¿Correcto? Ahora, la integral de BCC por IC, que es constante, IC pico es constante, por el seno de omega t diferencial t en el período es 0. ¿Se acuerdan de eso? Porque está Sí, sumando los dos porque Sí, semiciclos. Se va a sumar Es la los- suma de ambos ciclos, sí. Exacto, un semiciclo me da positivo, el otro semiciclo me da negativo, con el mismo valor se restan y queda 0. Entonces, la potencia entregada por la fuente es ¿qué es? 1 sobre t por la integral entre 0 y t de BCC por ICQ diferencial t. Ahora, la integral de diferencial t es t. Entonces, calculo los dos extremos y me queda que la potencia entregada por la fuente en colector es BCC por ICQ. Es decir, la fuente me entrega la misma potencia, tenga señal o no tenga señal. El circuito. ¿Se dan cuenta de lo que digo? Claro, vos elegís cómo trabajar con esa potencia, si querés que haga lo que quieres que haga. No, Vos no, le no, ponés no. un- A lo No, que yo me no. refiero es que Porque vos está esa... jugando la parte estática igual, o sea, que no importa lo que se le ponga en lo dinámica. No, pero eso es lo que vos lo transformás en dinámico. Eso, la estática, eso es lo que vos estás transformando en dinámico para lo que vos quieras hacer. Claro, pero la fuente siempre me entrega la misma potencia, tenga o no tenga señal. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Sí, está clarito, ahí está la ecuación, ahí está clarito, así que. Potencia disipada en la carga. Yo en la carga que tengo una señal senoidal que va a tener un valor eficaz de corriente y un valor eficaz de tensión. La tensión sobre la carga es BCE y la corriente sobre la carga es IC. Ojo, me estoy refiriendo a la carga a la RD, al paralelo de RC con RL, ¿correcto? Entonces, como las señales IC y BCE son las eficaces, es el valor pico de la tensión colector-emisor sobre raíz de 2 y el valor pico de la corriente colector sobre raíz de 2. Si calculo la potencia de salida, es el valor pico de tensión por el valor pico de corriente sobre 2, ¿correcto? Sí.
Bueno. Potencia que disipa el transistor. La potencia que disipa el transistor, ¿qué va a ser? La potencia que entrega la fuente, menos la potencia que se va en la carga dinámica, menos la potencia en la resistencia estática, es decir, en RC y en RE, pero continua. ¿Ok? ¿Sí, no? Más o menos. Sí, Perfecto. Entonces, la potencia de fuente es ICQ por BCQ, por BCC, perdón. La potencia pico de la potencia de salida es IC pico por BC pico sobre 2. Y la potencia disipada en el transistor va a ser BCC por ICQ menos IC por BCE pico sobre 2 menos ICQ cuadrado por la resistencia estática, RC más RE. Si la potencia en la carga es cero, es decir, si no tengo señal, la potencia disipada en el transistor es máxima. Es decir, si yo a un amplificador de este tipo lo dejo funcionando sin señal, el transistor disipa más. Si yo le aplico señal, le inyecto señal al transistor, el transistor disipa menos. ¿Está bien? Es decir, que se enfría. La potencia disipada máxima por el transistor es BCC por ICQ cuadrado menos ICQ cuadrado por R estática. Si yo saco factor común ICQ, me queda que la potencia disipada máxima del transistor es ICQ por BCC menos ICQ por R estática. Pero BCC menos ICQ por R estática es la BCQ. Entonces, la potencia disipada máxima por el transistor es BCEQ por ICQ. ¿Está bien hasta acá? El rendimiento del circuito. El rendimiento lo podemos calcular como la potencia en la carga sobre la potencia entregada por la fuente. Y eso lo manejamos porcentualmente, es decir, PS sobre PCC por 100. Señores, se puede demostrar muy fácilmente que en este circuito, que es un circuito en clase A, con acoplamiento RC, el rendimiento máximo es el, voy a ponerlo a otro lado, porque acá no me entra. El rendimiento máximo es 25%. Es decir, yo a un circuito de este tipo no le puedo sacar un rendimiento mayor al 25%. ¿Qué quiere decir? Por cada watt que obtengo en la carga, le tengo que entregar 4 watts de potencia de fuente. ¿Sí?
Costoso, profe, ¿no? Carísimo. Este circuito no se utiliza nunca para potencia. ¿Y cuánto teníamos, profe, entonces en el simulador? Más o menos se da No, esa proporción. menos todavía. Mirá, ¿qué tenemos en el simulador? Espera que borro esto. Ahí está. En el simulador la fuente estaba entregando 12,50 watts. ¿Ok? Si yo, Sí. a ver, vamos a... Si yo mido tensión y corriente. Profe, antes cámbiale la amplitud, que está en 0.5, a ver si nos da los mismos valores. Bueno, ya tengo que simular nuevamente. El problema lo voy a tener acá. Voy a sacar esto. Tengo que añadir un plot. Y ahora le voy a pedir la corriente en colector. Tomo un zoom. Y vamos a darle el valor pico. El valor pico a pico de tensión es 2,6. Lo dividimos por 2, me da 1,3. El valor pico de corriente es 800, pico a pico, 817 miliamperes. Entonces 817 lo dividimos por 2. 408, esto lo multiplicamos por el anterior. .06. De bolilla no. 4, vamos a ver. Por punto 408. No. 1,3 por punto 408. .3 por punto 408. Ahí estoy bien, ¿eh? Y esto lo divido por 2. 0,26 watts tenemos la carga. Y la fuente entrega 12 por, vamos a ponerle 9,41. Vamos a hacer el cálculo. 12
por .941. 1192. Si esto lo multiplico por 0,26, esto lo multiplico por... ¿Me está dando bolilla? No. Por... No, lo dividió, me parece, profe. Sacó la inversa ahí. No, está bien. No. .26 dividido. ¿Cuánto había dado el otro? Estoy perdido. 1192. Dividido 11.92. ¡Ay! Habíamos dicho 0,26, ¿no? Sí. .26 dividido 11.92 era Da 0,021. 0,021. por 100. 2,18%. Es lo que rinde. ¿Se dan cuenta? Es muy bajo el rendimiento. No es lo mejor para tener potencia. ¿Está bien? Bueno, Sí, profe. Sí. régimen de disipación. Los transistores tienen valores máximos de potencia que están especificados en la hoja de datos como potencia disipada máxima. Ahora, ¿qué pasa? Este valor no lo puedo alcanzar siempre. ¿Por qué? No puedo superar la temperatura de la juntura, que también tiene un valor máximo de temperatura de juntura que me lo indica el fabricante. Normalmente la temperatura de juntura anda en el orden de los 150 grados centígrados, la temperatura de juntura máxima. Y cuando yo disipo potencia, la juntura eleva su temperatura. Entonces, la máxima potencia que puedo disipar depende de la temperatura de juntura máxima. Entonces, para determinar la temperatura en la juntura debido a la potencia que se disipa, se hace un circuito térmico que va a ser un circuito eléctrico que va a ser equivalente al proceso térmico que se desarrolla en la juntura. Donde vamos a representar a la potencia como corriente, a la temperatura como tensión y a las resistencias térmicas, o sea, los coeficientes térmicos de los materiales como resistencias eléctricas. Y voy a tener un circuito de esta forma, donde me voy a encontrar que en un extremo voy a tener la temperatura ambiente, es decir, en el ambiente donde va a estar ubicado el dispositivo, el transistor va a estar disipando potencia y voy a tener un gradiente de temperatura donde voy a tener la temperatura de juntura que va a ser mayor que la temperatura ambiente. Es decir, yo voy a tener un gradiente de temperatura que va de la temperatura ambiente a la temperatura de juntura. Es decir, voy a aumentar. Y eso se va a deber a la coeficiente de transmisión de temperatura que tienen los componentes del dispositivo. Es decir, cuánto puede transferir el calor que
que recibe la juntura, debido a la potencia disipada, a la carcasa del transistor, y cómo es el gradiente, la característica de transmisión de la carcasa al ambiente, es decir, cuánta energía puede irradiar esa carcasa del transistor para llegar a la temperatura ambiente. Esto va a dar dos coeficientes, o dos elementos que van a ser las resistencias térmicas, juntura carcasa, y la resistencia térmica juntura ambiente. Y entonces podemos escribir que la temperatura de juntura es la temperatura ambiente más la potencia que disipa el transistor por la suma de la resistencia juntura carcasa más la resistencia carcasa ambiente. Normalmente, el fabricante me da una resistencia que es resistencia juntura ambiente y otra resistencia térmica que es resistencia juntura carcasa. La resistencia térmica carcasa ambiente la puedo calcular restando la resistencia térmica juntura ambiente de la resistencia térmica juntura carcasa. Ahora, si la temperatura, los valores de resistencia térmica son lo suficientemente elevados como para que a la temperatura ambiente que estoy trabajando y la potencia que tiene que disipar el transistor, la temperatura de juntura aumente más del valor máximo, lo que tengo que hacer es achicar la resistencia térmica que está entre juntura y ambiente. ¿Y cómo lo hago? Lo hago agregándole al transistor un disipador. Claro, el disipador, sí. Claro, ese disipador va a presentar una resistencia térmica, carcasa ambiente o del disipador, y lo que voy a hacer es que voy a generar una resistencia térmica mucho menor. Ahora, entre la carcasa del transistor y el disipador, tiene que haber un montaje mecánico que haga que se transfiera el calor. Y eso es lo que aparece acá como resistencia térmica carcasa-disipador. Es la resistencia, el coeficiente térmico que se genera en la unión de los dos componentes, de la carcasa del transistor con el disipador. Ahora, normalmente me voy a encontrar que los transistores de potencia, la carcasa o la base de montaje está conectada al colector, y eso en muchos casos puede generarme un inconveniente. ¿Por qué? Porque el disipador yo lo tengo que fijar, y normalmente lo voy a fijar mecánicamente al chasis del circuito. Entonces, como la carcasa de colector está a la tensión de colector, que normalmente es cercana a la tensión de fuente, y el disipador, que es un elemento metálico, está fijado mecánicamente al chasis del circuito, que está a tierra, si los uno térmicamente, estoy generando un cortocircuito eléctrico. Entonces tengo que ponerle un aislante, que normalmente es mica o algún material buen conductor térmico y no buen conductor eléctrico, y entre la mica y entre el aislante eléctrico y el disipador, y entre el aislante eléctrico y la carcasa del transistor, tengo que poner grasa siliconada. ¿Para qué? Para que mejore la rugosidad
microscópica que tienen estos dispositivos, tanto la mica como el disipador, como la base de montaje del transistor. ¿Está bien? Y eso es lo que Sí. se denomina resistencia carcasa-disipador. Bueno, otra característica es la tensión máxima que puede soportar el transistor, que es la tensión de ruptura. Yo tengo que garantizar que, o sea, como máximo la tensión de fuente tiene que ser un 75% menor, perdón, la tensión de ruptura tiene que ser un 25% mayor que la tensión de fuente. Es decir, tengo que tener un margen de seguridad para que, por cualquier eventualidad, no llegar con la tensión de fuente a la tensión de ruptura. ¿Me siguieron hasta acá más o menos? Sí, sí. Bien. Sí, sí. Perfecto. El